Mi nombre es Natalia Vargas y soy estudiante de octavo grado en Colegio Valle de Filadelfia, en Aguascalientes, México. Mi maestra, Elisa Guerra, me pidió que investigara sobre algún personaje histórico que hubiera cambiado el mundo, pero del cual casi nadie supiera nada: un héroe desconocido. Amalia Solórzano Bravo nació en Tacámbaro, un pueblito en Michoacán, México, el 10 de julio de 1911. Hija de una familia acomodada, Amalia tuvo 6 hermanas y 2 hermanos. Pasó su infancia en la casa construida sobre la tienda de su padre. Cuando Amalia tenía 17 años, conoció a un general del ejército 18 años mayor que ella, Lázaro Cárdenas. Aunque al principio sus padres se opusieron a la relación, Amalia y Lázaro se casaron cuando ella tenía 21 años y él casi 40. El matrimonio tuvo 2 hijos, pero su primera bebé murió poco después de nacer. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de México en 1934 y Amalia se convirtió en primera dama del país. Desde el principio, Amalia no gustaba de participar en eventos sociales u oficiales. Su espíritu amable y caritativo la llevó a fundar la Asociación de Ayuda al Niño Indígena y un comité de ayuda a los niños españoles que sufrían por la guerra civil en su país. Al principio, este comité recaudaba fondos para enviar ayuda a los niños en España, pero al poco tiempo llegaron noticias de cómo la situación se deterioraba en ese país y el peligro que corría la población. Amalia se las arregló para convencer a su esposo de que México recibiera a casi 500,000 de pequeños, ofreciéndoles temporalmente refugio, sustento y educación. El 7 de junio de 1937, 456 niños entre los 3 y los 15 años arribaron al puerto de Veracruz, después de una travesía de 17 días en alta mar. 3 días después, los niños llegaron a su destino final, una casa internado en Morelia, Michoacán, el estado del cual eran originarios el presidente y su esposa. Conforme los meses se hicieron años, y aún después de dejar la presidencia, Amalia y Lázaro nunca perdieron el contacto con los niños de Morelia, sus niños, ni dejaron de protegerlos y ayudarlos. La Escuela España-México recibió también a cientos de niños mexicanos que provenían de contextos vulnerables. ¿Cómo conoció a Amalia Solórzano? Ay, una mujer maravillosa. ¿En qué año la conoció? Mira, hablar de esa señora, hasta se emociona uno, porque conmigo hizo cosas increíbles. Y bueno, con decirte que yo mandé a hacer una medalla con la cara de ella, y en lugar de tener a la Virgen yo traía a Doña Amalia con una cadena de oro en el pecho. ¿Doña Amalia era cariñosa con ustedes y los abrazaba? Sí, yo nunca vi que le diera un jalón de oídos a uno. Y cuando lo veía le llamaba al prefecto. ¿Qué hizo? Pues le hablé 3 veces y no obedeció. Mira, chiquito, mira qué bonito está aquí, yo te quiero mucho. ¿Tú no? Sí, pues no vuelvas a hacer eso. Yo te voy a dar un premio si me dicen que te portas bien. Ya era la forma de ir cultivando al niño. Dejábamos todo lo habido y por haber, por verla, por estar con ella, todos queríamos estar cerca. Murió Doña Amalia, era una tristeza enorme, ¿no? Todos lloramos la muerte de esa señora. Con el tiempo, el internado fue reubicado, pero los niños jamás olvidarían el que fuera su primer hogar en México. Años más tarde, uno de los exalumnos mexicanos, Heriberto Oropesa, pintaría un mural para recordarlo, en el que plasmaría también los rostros, de manera prominente, del general Cárdenas y de Doña Amalia. Este muro de las emociones aún se conserva en el nuevo internado que el día de hoy sigue dando cobijo a 180 niños. Soy Heriberto Oropesa Calvario. Soy exalumno de la generación 1956. Fue una gran mujer que yo justamente por eso la agregué aquí al muro. Hablar de Doña Amalia, pues obviamente es un orgullo haberla conocido, y rodeaban a la señora Amalia, y la señora Amalia en verdad como una verdadera madre de los niños españoles.
En Tacámbaro conocimos la casa donde Amalia creció y donde más tarde contrajo matrimonio con el general. El día de hoy es un modesto museo, cariñosamente preservado por Fernando Ruiz, director del museo y cronista de Tacámbaro. Viajamos a Morelia para visitar la primera casa de los niños. El antiguo dormitorio de las niñas hoy es un mercado. El edificio que alberga a los niños hoy es una escuela de la Orden Salesiana. En el nuevo internado encontramos, empolvados y casi en el olvido, algunos objetos de la época que aún sobreviven, nostálgicos de las primeras manitas que solían usarlos para el trabajo y el juego. También descubrimos los documentos originales que daban cuenta de cada uno de los niños que llegaron a Morelia, el 10 de junio de 1937. María del Carmen Cervantes Ramiro. Soy hija de Carmelo Cervantes Muela, uno de los niños de Morelia que vino en el barco de España, en el Mexic. Mi padre tenía 6 años cuando fue embarcado y llegó a México. Había como muchos secretos en la familia y yo hacía preguntas y él no quería hablar sobre eso. Entonces yo estuve insistiendo por un tiempo y justo antes, un poco antes de morir, yo había estado insistiendo tanto y le dije, papá, es que tengo que escribir la historia porque necesito explicárselas a mis hijos y necesito encontrarme a mí misma. Entonces fue cuando ya aceptó contarme todo y sí fue muy doloroso para él. Gracias a Mari Carmen, nos enteramos de que el domingo 9 de junio del 2019 habría una reunión en la Ciudad de México donde los niños de Morelia y sus descendientes se habían dado cita para conmemorar un año más de su llegada. Unos minutos antes de nuestros primeros encuentros con los últimos niños de Morelia, mi maestra y yo repasamos el protocolo para las entrevistas. Juan Joplans, mi madre había muerto cuando yo tenía 3 años. Así que mi padre era viudo, con 4 hijos. Él trabajaba en el centro de Barcelona. Nosotros vivíamos en un área separada y pues no sabía cuando él regresaba de trabajar los bombardeos si no habían tocado o no la casa nuestra. Entonces era una angustia para él, a pesar de que mis hermanos mayores, pues claro, nos llevaban al refugio, pero pues tampoco era una seguridad total. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a México? Tenía 5 años cumplidos. Si usted compara las vidas de sus hermanos que se quedaron en España y las dificultades que enfrentaron durante la guerra, con la vida y las dificultades que usted enfrentó estando solo aquí en México, ¿cree que haya sido buena decisión de su padre enviarlo a México? Yo digo que fue estupenda la decisión de mi padre. Alguna gente me dice que si yo sería capaz de hacer lo mismo y yo no tendría quizá el valor, lo comenté en varias veces, el valor que tuvo mi padre de dejar a sus hijos. La cuestión era que nosotros veníamos por 9 meses o 1 año. Cuando se acabara la guerra, volvíamos con la familia y punto. Eran unas vacaciones un poquito largas, pero era eso. No es decir, los voy a mandar y ya los perdí, no. La idea primera era que la República Española ganara la guerra. Pues se perdió la guerra. El problema también era que se planteó la Segunda Guerra Mundial. Pues yo voy a decir que pues España al fin y al cabo es mi... Sí lo siento. Al fin y al cabo, como decía alguien, rascas y sale sangre española. Pero son 82 años en México, con una mujer mexicana, con 3 hijos mexicanos, con parientes. ¿Qué voy a decir? Lo que me ha tratado además México. Yo no puedo más que decir soy tan mexicano como español. Quizá, y no es por cuento, quizá más mexicano que español. Son 82 años. Digo, realmente, ¿qué puedo decir? Yo, para mí, México
y Morelia. Para nosotros Morelia, aunque fueron pocos años, pero Morelia nos caló mucho. Nosotros por eso somos niños de Morelia. Los niños de Morelia se quedaron en México y aportaron su trabajo y esfuerzo. Ninguno de ellos despilfarró su existencia en acciones ruines. Por el contrario, sus vidas engrandecieron el doble legado de sus países. Ellos también fueron héroes desconocidos, de la resiliencia, la perseverancia y el espíritu humano. Hace más de 80 años, Amalia Solórzano cambió el mundo al acoger a los niños de Morelia y buscar que México fuera, para ellos, lo más parecido a la patria que dejaron atrás. Gracias, Amalia.